Gracias, José, por tu presentación y gracias a todos. Es siempre un gusto poder compartir esta instancia. Y gracias, por supuesto, al comité por organizar en estas circunstancias difíciles, complejas, pero aquí estamos. La semana pasada estuvo muy, muy interesante. Ahí seguir a Hugo, a todos los que pusieron em, y bueno, hoy día somos menos, así que me puedo tomar más. No, no, trate de ajustarme muy bien, o espero, al tiempo. Y lo que voy a presentarles son los resultados parciales de, mm, de la investigación que estamos haciendo a partir del trabajo de campo eh, en materia de apatridia. Nosotros desarrollamos, voy a compartir pantalla acá, desarrollamos ya desde hace tiempo un proyecto. Ahí se ve la pantalla completa, ¿no? La presentación. Sí, pero Sí, se ve perfecto. Sí. Si quieres ¿Ahí sí? presentar, perfecto. Gracias, Macarena. Ese es Súper. para que el que tuviera sueño despertara con el amarillo. Bueno, este es un trabajo que venimos realizando ya desde hace varios años, que ha tenido evolución en nuestro país. Entre el año 2014 y el año 2016, producto de ciertas conversaciones con el gobierno, de acciones de litigio estratégico que realizamos, se produjo un cambio importante en la interpretación de un concepto que está presente en distintas legislaciones, ya voy a entrar un poco más en detalle en eso, en distintas legislaciones del continente americano, en a lo menos 3 países. Y en un minuto, con bastante ingenuidad, pensamos que esto iba a provocar un cambio total y que ya simplemente íbamos a dedicarnos a buscar a aquellos niños y niñas y adolescentes que hubiesen quedado inscritos eh, con esta anotación y por lo tanto sin la nacionalidad chilena, pero que no iba a pasar más. Contrariamente a eso, hoy día en el 2021, ¿verdad? Tenemos un escenario muy adverso, donde ha habido dificultad para encontrarlos, no ha habido una voluntad clara del gobierno en encontrar a esas personas, pero además, junto con los que vamos encontrando y rectificando, esto es como una bolsa con una doble entrada. El Estado va ingresando a otros niños que nacen en nuestro país con esta anotación de manera impropia. Y a esto le sumamos además la situación que se generó en Colombia y que hoy día está dispersa, ¿verdad?, en todo el continente. Entonces el escenario no es fácil. Contrariamente a lo que pensábamos el año 2016, tenemos un escenario más complejo, más difícil y con mayor número de niños, niñas sin un reconocimiento de su nacionalidad. ¿Qué es lo que voy a tratar de ajustarme en el tiempo a presentar hoy día? Bueno, voy a partir para dar un marco con las excepciones legales que encontramos en las Américas y cómo estas excepciones, lejos de ser excepciones, lo que han dado lugar es a una interpretación abusiva y al desconocimiento entonces de la nacionalidad de niños que están en movilidad, ya sea refugiados o migrantes, ¿verdad? O migrantes porque no han sido reconocidos como refugiados, en fin, distintas posibilidades, pero todo en contexto de movilidad humana. Luego voy a entrar un poco más en el concepto de hijo extranjero transeúnte en Chile, que es esta figura que se interpreta de manera abusiva. Las áreas que hemos desarrollado en el proyecto, lo que ha significado, por supuesto, litigar y trabajar este proyecto en contexto de pandemia, las nuevas alertas que han surgido, que hemos ido detectando estos últimos años, y en particular este año en relación con el ingreso de las personas por una vía en particular, que es el ingreso por paso no habilitado, algunas cifras y finalmente las conclusiones del proyecto, o de lo que llevamos. Lo primero que quisiéramos partir como casi una premisa es que la apatridia en la región es consecuencia directa, primero,
de una falta de registro, documentación o inscripciones tardías. Encontramos distintos ejemplos en su momento en República Dominicana, en Costa Rica, de cómo la falta de registro o la documentación o la inscripción tardía genera situaciones de apatría. Un segundo grupo, así como José dijo que que las medidas, ¿verdad?, o las 3 vías de soluciones duraderas tienen subcategorías hoy día, creo que también estas 3 permiten a su vez establecer muchas subcategorías, pero podríamos agrupar en que la fuente o la causa, ¿verdad?, de la apatría está en estas 3 grandes grupos: la falta de registro, documentación, las regulaciones que limitan el derecho a la nacionalidad por jus soli, es decir, por nacimiento, y en esa es la que me voy a detener, y las regulaciones que limitan la nacionalidad por jus sanguinis. En todas ellas, la condición de movilidad es un factor determinante. Es la movilidad la que genera la situación de apatría por falta de reconocimiento. Veamos, les decía, me voy a centrar en el segundo grupo, en la segunda categoría, que son las regulaciones. Quiero sacar las regulaciones que limitan el derecho a la nacionalidad por jus soli, por el lugar donde se nace. Y aquí quiero mostrarles 3 regulaciones que están en las constituciones respectivas y que son prácticamente idénticas, ¿ya? Así como Chile, Colombia y República Dominicana son los únicos 3 países en la región que tienen esta norma y son los únicos 3 países que han dado lugar a las cifras más altas, casi a veces escandalosas, ¿verdad?, sobre número de niños que están apátridas, que no tienen en la práctica reconocimiento en ese país y que en los hechos tampoco pueden acceder a la nacionalidad de sus padres. ¿Qué es lo que dice la Constitución chilena? Que son chilenos los nacidos, este es un extracto en cada una obviamente, que son chilenos los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos extranjeros que se encuentran en Chile en el servicio de su gobierno, ¿verdad?, diplomáticos, y los hijos de extranjeros transeúntes. Todos los que sin embargo podrán optar a la nacionalidad chilena. Esa opción es una opción bien secundaria, no es que tenga el mismo nivel que la nacionalidad por nacimiento. Pero entonces se excluye a los extranjeros transeúntes. ¿Qué es lo que dice la Constitución colombiana? Que son colombianos por nacimiento, los naturales de Colombia, que con una de 2 condiciones. O sea, los que nacen en Colombia, siempre que el padre o la madre hayan sido nacionales colombianos o que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviera domiciliado en la República en el momento del nacimiento. A contrario censo, entonces, si uno de los padres tiene domicilio en Colombia al momento del nacimiento, tampoco es nacional. No voy a entrar muy en detalle en la regulación colombiana. El año pasado Laura nos hizo una presentación muy precisa y muy clara sobre cómo esta norma había generado más de 25.000 casos, ¿verdad?, de niños, hijos de venezolanos, que estaban en un claro riesgo de apatría. Pero lo que quiero centrarme es que la norma es la misma. Y la solución o la manera de enfrentarlo que han tenido los países, Chile y Colombia, ha sido distinta. Mientras Chile lo que ha hecho ha sido abordarlo desde el concepto de transeúnte, ¿ya?, que para nosotros es lo contrario a domiciliado, según la definición que da la Corte, ¿verdad? Lo que se hace es determinar si en el caso concreto, ¿verdad?, esa persona tiene el domicilio, tiene ánimo de permanencia, o si por el contrario está solo de paso, no tiene interés en quedarse y entonces tiene la calidad de transeúnte. En cambio, en Colombia, la respuesta ha sido a la inversa, porque no se ha abordado el tema de la transitoriedad, sino que se ha abordado desde la apatría, de cómo esos niños que nacen en el país, producto de que su país o el país de sus padres, que es Venezuela, ¿verdad?, no tiene posibilidades de reconocerles por jus sanguinis, entonces ellos están en riesgo de apatría. Y es por esa razón que se da una solución. En el caso nuestro no tenemos pronunciamiento sobre si estos niños están en riesgo de apatría.
¿cuál es mejor o cuál decisión, cuál es la mejor manera de enfrentarlo? Yo creo que el mix de ambos. A nosotros nos falta, ¿verdad?, la patita de poder, el complemento de poder decir aquí, no solo hay una evaluación de si se es transeúnte o se es domiciliado, sino que también hay un riesgo de apatridia que es muy importante. Y estamos presionando para buscar ese pronunciamiento. Y en el caso de Colombia también, ellos sienten que la sola prevención de la apatridia es muy importante, pero no es suficiente, que aquí también tiene que haber una decisión de fondo que tiene que ver con el reconocimiento de que las personas venezolanas que están hoy día en Colombia, ¿verdad?, sí tienen domicilio y por lo tanto sus hijos sí pueden tener la nacionalidad colombiana, no solo por el riesgo de apatridia, porque entonces vamos a ver que cuando salen de Colombia, también el gobierno colombiano baja los brazos y deja de interesarse en su reconocimiento. Y el tercer país, ¿verdad?, que también tiene esta norma de excepción, es República Dominicana, probablemente el que nos lleva a la delantera, el que ha sido el lugar de mayores abusos y restricciones en el reconocimiento de la nacionalidad. Y aquí les traje la Constitución también porque originalmente tenía la misma norma, ¿cierto? Son dominicanos las personas nacidas en el territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas extranjeros, de extranjeros miembros de delegaciones diplomáticas y consulares, es decir, hasta ahí la norma es casi idéntica, de extranjeros que se hallen en tránsito, igual, ¿ya? La misma interpretación, solo que producto de los conflictos, ¿verdad? República Dominicana optó por no tener discusión sobre el concepto de extranjero en tránsito y incluir expresamente a partir del año 2010 también dentro de aquellos que no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, a quienes residan ilegalmente en el territorio dominicano. Voy ahora un poco a lo que más en detalle a lo que ocurre en Chile. ¿Qué pasa con este concepto de hijo extranjero transeúnte? La Corte Suprema, de manera uniforme a través de los años, ha sostenido que este concepto, como ya les mencionaba, se aplica solo a los que están de paso sin ánimo de permanencia, ¿ya? Ese ha sido el cable o la conexión jurídica que ha hecho la Corte. Insisto, uno podría decir, aquí hay mucho más, aquí hay un derecho a la nacionalidad, aquí hay un riesgo de apatridia, que la Corte debiera hacerse cargo, y en cambio utiliza la definición del código, la Real Academia, para definir transitoriedad o permanencia. Y pareciera ser insuficiente, pero también tiene algún lado positivo. Y en el último tiempo, algunas referencias al derecho a la nacionalidad, fundamentalmente reconocido en la Convención de los Derechos del Niño. En el año 2014, la Corte Suprema tiene esta visión. La autoridad administrativa, en cambio, incluye dentro del concepto de hijo extranjero transeúnte a los hijos de extranjeros en condición migratoria irregular. Esto que les decía yo que es una interpretación y que en el caso de República Dominicana ya es una norma, se utiliza por muchos años y esto genera más de 3.000 niños en condición migratoria irregular hasta el año 2014, que es cuando la autoridad reconoce el error y dice, no puedo dentro de este concepto incorporar a los niños que se encuentran sus padres en condición migratoria irregular porque son dos conceptos distintos, porque esta es una excepción y por lo tanto se tiene que aplicar de manera restrictiva y solo a los casos en que procede y porque además generamos un riesgo ahí de apatridia importante. Nosotros no tenemos pronunciamientos ni por parte de la Corte Suprema ni de otras instancias sobre la prevención de la apatridia, y Chile ha sido uno de los países que en el último tiempo solamente ha firmado la convención. Esto fue el año 2018, adhirió más bien a la convención. Y por último, esto es fresquito porque tenemos una ley que recién acaba de pasar en el último trámite, que fue un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, y es probable que dentro de un par de meses ya tengamos una nueva ley de migración. Y ella tiene una referencia a la palabra extranjero transeúnte,
respecto de, en relación con los hijos, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice la ley de migración? Que son extranjeros transeúntes, que por lo tanto sus hijos no van a tener la nacionalidad chilena, sino que el reconocimiento como hijo extranjero transeúnte, los que están de paso, con permanencia transitoria y sin intenciones de establecerse. Esto tiene de bueno que acotamos, ¿verdad?, nuevamente a quienes están de paso, o sea, mantenemos la excepción en su línea acotada. Con permanencia transitoria y sin intenciones de establecerse, esto es un tema de prueba, finalmente. Y por lo tanto quiere decir que el concepto tampoco queda totalmente definido y es posible que en el futuro tengamos que volver a definiciones que tengan que hacer los tribunales o que tenga que hacer el Servicio Nacional de Migraciones. No queda tampoco zanjado, no hay un criterio objetivo que pudiese utilizarse. ¿Puede prestarse a abusos como ocurrió en el pasado? Por supuesto que puede prestarse, si bien hay mayores elementos para ir definiendo qué es lo que se considera extranjero transeúnte, creemos que esto no libera de la posibilidad de que se hagan interpretaciones extensivas. ¿Qué es lo que hacemos en el proyecto? Dividimos el trabajo en 3 grupos. Primero, voy a partir por el tercero, buscar a aquellos niños que fueron inscritos entre el año 2000 y el año 2014 y que no han sido encontrados hasta la fecha. Cuando nosotros hicimos la primera parte de este proyecto, había 2.843 niños en esta situación. Hoy día esa cifra ha bajado a 1.699, es una reducción importante, pero han pasado ya bastantes años, son 6 años, para haber encontrado a 1.000 niños tampoco, o haber rectificado la condición de poco más de 1.000 niños, tampoco es una cifra tan alentadora, por lo tanto seguimos buscando. A los nacidos después del 2014, porque como les decía, la autoridad ha seguido, a pesar de que se reconoció el error, en la práctica, en los hechos del registro civil, sigue reconociendo inscribiendo como hijo extranjero transeúnte a niños que nacen en Chile y cuyos padres están en condición migratoria irregular. Y además, a quienes están con una visa de turismo. ¿Por qué? Porque asimila la categoría migratoria de visa de turismo a el ánimo de paz. Y uno en una primera interpretación podría decir, sí, tiene sentido, pero cuando en este país la única manera de ingresar es la visa de turismo, entonces la visa no es representativa de cuál es el ánimo, sino que se transforma en simplemente la vía de ingreso. Creemos que entonces es necesario hacer una confirmación en esos casos y no asumir como una presunción, muchas veces casi de derecho, el que el tener visa de turismo significa que los padres están efectivamente turisteando en el país, están de paso. Y un tercer grupo, les decía, los niños nacidos en Colombia. ¿Por qué los incluimos en este proyecto? Porque la movilidad venezolana, el flujo migratorio venezolano no se ha quedado, las personas no se han quedado solamente en Colombia, han continuado su paso en busca de oportunidades en otros países y hoy día están, ¿verdad?, en toda la región. ¿Qué ocurre? Que esta norma de protección, ¿cierto?, que dicta Colombia rige solo en la medida en que los padres y el niño estén en Colombia. Una vez que sale de Colombia, les decía, baja el interés del Estado colombiano de reconocerles la nacionalidad. ¿Y por qué digo que baja? Porque hoy día es un trámite que no se puede hacer consularmente. Por lo tanto, hay que volver a Colombia a hacer el trámite para que a ese niño se le reconozca la nacionalidad colombiana, cosa que en la práctica es imposible. Entonces, lo que nosotros hacemos a través de este proyecto es ubicar, identificar a esas personas y nosotros hacemos todo el trámite con ayuda ahí de la red de organizaciones que trabajan con ACNUR, en particular con Opción Legal, y entonces vamos haciendo la cadena para poder lograr la rectificación de esas partidas, en conformidad a lo que estableció el gobierno colombiano. Súper breve, porque ya me pasé en el tiempo, contarles que este año ha sido, obviamente, como para todos, particularmente difícil poder hacer el trabajo
las mayores dificultades han estado en la lentitud de la respuesta de las instituciones públicas, tanto la autoridad administrativa que debe pronunciarse, como la Corte Suprema, lo que antes para nosotros era una ventaja, ¿cierto? Y le decíamos a la autoridad administrativa, bueno, si usted no resuelve, más nos vale irnos a la Corte, porque en 30 días tenemos el pronunciamiento de la Corte. Eso hoy día está lejos de ser una realidad. Llevamos causas donde llevamos un año sin pronunciamiento, y la verdad que ha sido más rápida la vía administrativa, pero siempre inestable, siempre en ascuas, porque la autoridad administrativa, a diferencia de la Corte, no tenemos una certeza de la opinión o del criterio que vaya a utilizar en cada uno de los casos que le presenta. El registro civil igualmente, sin respuesta, mucha demora, respuestas inconexas, y el Consulado de Colombia y la registraduría sin atención presencial durante muchos meses. ¿Qué hemos detectado en este último tiempo, en esta segunda parte del proyecto, ¿verdad? Después de, en este aumento que hemos ido viendo de nuevas inscripciones? Dos situaciones que nos preocupan muchísimo. La primera es que por primera vez hemos escuchado, hemos visto personas a las que se les ha negado la inscripción de nacimiento porque los padres o madres han ingresado por paso habilitado o sin un documento de identidad. Chile es un país que tiene una larga tradición de registro. Los niños, en cuanto nacen, lo primero, antes de saber el segundo nombre, ya están inscritos en el registro de nacimiento, es parte de nuestra cultura. Por lo tanto, que los padres reciban como respuesta, no lo traiga porque no lo podemos inscribir porque usted ingresó por paso no habilitado o porque no cuenta con un documento de identidad, nos parece sumamente preocupante. Lo segundo, también esto como cuando vaya a las conclusiones también voy a contarles qué es lo que creemos que hay detrás de esto, pero también muchos casos en que precisamente por haber ingresado por paso no habilitado, se ha inscrito a los niños como hijo extranjero transeúnte, es decir, como una sanción mayor, como si el ingreso por paso no habilitado tuviese una mayor sanción, ¿ya? Que no basta, no es suficiente ya el haber cruzado el desierto, el altiplano, ¿verdad? A pie, poniendo en riesgo la vida, sino que además es muy mal considerado dentro del país. No olvidemos que, de acuerdo a la ley vigente hoy día, todavía no la nueva ley de migración, en Chile es un delito el ingreso por paso no habilitado. Entonces, al parecer, habría como una mayor sanción para esas personas, y por lo tanto sus hijos tampoco se les reconoce la nacionalidad chilena pese a haber nacido en el territorio. Y un tercer caso también hemos detectado en el último tiempo, que es a los padres, cuando quieren registrar su filiación, es decir, su reconocimiento como padres, tampoco se les permite cuando no cuentan con una cédula de identidad vigente. Y esto también es un retroceso, porque el registro civil tiene normas expresas o pronunciamientos expresos respecto de la importancia de la inscripción de la nacionalidad o la afiliación, y que por lo tanto el no contar con una cédula de identidad nacional vigente no debiera ser nunca un obstáculo. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos de este año pandémico? Anterior. Y en general del trabajo que hacemos en materia de reconocimiento de la nacionalidad y prevención de la apatría. Que la identificación de las causas por las cuales esos niños son inscritos como hijo extranjero transeúnte, o en el caso de Colombia, ¿verdad?, se les da un certificado que dice que no acredita domicilio, que los tiempos de tramitación y los costos requieren de una asesoría jurídica especializada para su solución. Es prácticamente imposible que las personas de a pie, que el grupo de interés, ¿verdad?, que los migrantes y refugiados, las personas en movilidad, puedan rectificar esta situación de manera individual, con sus propios recursos, yendo ellos a solicitar esta rectificación.
Segundo, que podemos percibir un aumento sostenido de inscripciones como hijo extranjero transeúnte a partir del 2018 y que es coincidente con el aumento de la migración y refugio. Esto, nosotros obtenemos cifras del registro civil y podemos ir viendo cómo hay un crecimiento sostenido y un aumento cada año del número de inscripciones como hijo extranjero transeúnte. Si tenemos la definición del año 2014 que dice que no se puede incluir dentro de este concepto a los niños cuyos padres están en condición migratoria irregular, esto no debiera ocurrir. Por lo tanto, la conclusión es, ocurre y pese a esta decisión administrativa, en la práctica se sigue inscribiendo a los niños como hijos extranjeros transeúntes por la situación migratoria irregular en la que están los padres. Y que las nuevas inscripciones dan cuenta de prejuicios del Estado o de sus funcionarios. Les decía esto de que no, usted no va a poder ser inscrito porque su hijo, porque usted ingresó por un paso no habilitado, o porque ingresó por un paso no habilitado, su hijo solo puede ser inscrito como hijo extranjero transeúnte. Dan cuenta finalmente de los prejuicios. La autoridad administrativa ha sido particularmente explícita en sancionar y en tratar a quienes ingresan por pasos no habilitados como personas que cometen delitos, como criminales. La última intervención sobre esta materia dice, Chile no va, el jefe del Departamento de Extranjería, Chile no va a perdonar a quienes ingresan por paso no habilitado, y eso es algo que permea, que finalmente genera prejuicios en los propios funcionarios, y entonces vemos cómo este ingreso por paso no habilitado tiene además consecuencias en otras áreas, como puede ser la inscripción de los niños de estos padres. Creemos que entonces es necesario sensibilizar de manera permanente sobre los efectos de lo que significa el desconocer la nacionalidad y la apatría para esos niños.